Esta semana, los nacionalistas escoceses eligieron a Humza Yousaf como nuevo líder regional tras la renuncia de la reconocida líder Nicola Sturgeon, quien ejerció como ministra principal durante 8 años. Yousaf es un musulmán practicante de 37 años y es el primer musulmán en liderar una región de Europa Occidental. Dijo que se concentrará en abordar la crisis del costo de vida, poner fin a las divisiones en el partido y dar un nuevo impulso independentista. Esto frente a Londres, donde Rishi Sunak, otro hijo de migrantes, lucha por mantener unido al país golpeado por la inflación e impulsa una de las políticas migratorias más restrictivas en años. Vamos al análisis de este panorama político con Óscar Palma, quien es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Muchas gracias, profesor Palma, y comienzo preguntándole cuál es la visión de país de Humza Yousaf y cómo le hará frente al liderazgo de Rishi Sunak. Bueno, interesante notar que como primer ministro escocés que es de una minoría, pues se ve de cierta forma, no solamente en Escocia, sino en todo el Reino Unido, como un ícono, un momento interesante para el país, el poder aceptar, el poder afirmar que una persona que es de una minoría, ascendencia pakistaní musulmana, puede ocupar este cargo, pues habla de la madurez política del país como tal, del sistema político como tal. Por lo tanto, no es un hecho que debamos dejar de lado, no es un hecho que debamos ignorar. Ahora, recibe un mandato, sigue el mandato de Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon, una primer ministro muy popular en Escocia con la bandera de la independencia de Escocia, pues de cierta forma es un legado que él debe continuar, pero debe tratar de marcar también una carrera independiente como líder, siguiendo esos pasos, pero de cierta forma creando su propio prestigio. En ese sentido, él muy seguramente va a tener dos grandes tareas. Una, como ustedes mismos lo decían, el problema económico coyuntural, el problema de la inflación, el problema de los mercados, el problema de la salud, pero a la vez avanzar en la agenda de la independencia escocesa. Después de todo, es un partido nacionalista, un partido que busca la independencia de Escocia, y esa es una bandera que en algún momento, pues muy seguramente, Yousaf va a tener que afrontar, y vamos a ver en esa relación cómo se puede manejar una relación positiva con Londres. Pues para aportar a su respuesta, Óscar, 4 de 10 escoceses apoyan la causa de independencia, según una encuesta que se realizó este mes en la región. Pero con la partida de Sturgeon, pues puede que se desacelere este impulso independentista y ahí pues el gran reto del nuevo ministro principal. Ahora, vemos a dos grandes líderes en el Reino Unido que tienen una ascendencia migrante. Yousaf proviene de una familia pakistaní, mientras que Sunak tiene sus orígenes en India. ¿No es esto, le parece a usted, una paradoja en un Reino Unido que en la actualidad aplica probablemente sus más duras políticas contra la migración ilegal en mucho tiempo? Podría ser entendido como una paradoja, pero yo lo vería más como una madurez de la nación y una madurez política sobre todo. Esto era impensable hace varias décadas, el hecho de tener hijos de migrantes llegando a estas posiciones de poder. Si uno piensa en esas élites políticas, las que van a Eton, las que van a Oxford, a Cambridge, que llegan a ser grandes políticos del país, antes rara vez veíamos hijos de migrantes como estos dos perfiles que ustedes mencionan. Entonces sí, uno podría pensar, es un poco paradójico que estemos abordando una serie de políticas tal vez más duras, más restrictivas frente a la migración, pero hay unos problemas profundos relacionados con migración ilegal hacia el Reino Unido y de alguna forma hay que hacerle frente. Pero el hecho de que estas personas lleguen al poder más bien nos habla a nosotros de un país que es capaz de entender que migrantes o hijos de migrantes de familias musulmanas, de otros contextos étnicos, pues también son británicos y tienen el mismo derecho de estar ahí que el tradicional político hombre blanco británico que ha sido el líder de la élite política siempre. ¿Cómo se va a plantear la relación entre ambos líderes? Porque el de Nicola Sturgeon fue un liderazgo fuerte que duró durante 8 años y que fue ampliamente reconocido por Londres, siempre tratado, digamos, con mucho respeto. Mientras que Yousaf ha sido cuestionado por su trabajo en la cartera de la salud en medio de la pandemia de COVID-19. Así que, ¿cómo será, digamos, este tú a tú entre los dos líderes?
Primero, yo creo que el respeto que ustedes mencionan se va a mantener. Londres siempre ha sido muy respetuoso del liderazgo político en Escocia, y esto para evitar aumentar las tensiones entre las dos naciones, de tal forma que muy seguramente lo que ocurrirá en el marco de un profundo respeto, un respeto por la democracia escocesa, un respeto por la voluntad de los escoceses en sí mismos. Y es probable que Yousaf se mantenga como un líder fuerte que va a marcar unas pautas, que va a hacer respetar la posición del partido, de cierta forma buscando seguir esa figura de Nicola Sturgeon. Nicola Sturgeon, pues como ustedes también lo decían, una líder tremendamente popular en Escocia, justamente porque hablaba con Londres como debía hablar, de acuerdo al interés de la nación escocesa. Entonces es muy probable que este nuevo primer ministro o ministro principal pues busque también esa posición fuerte para, uno, legitimar su posición dentro de Escocia, y segundo, porque la agenda de su partido, el Partido Nacional Escocés, pues exige de cierta forma demandar fuertemente a Londres. Finalmente, ¿cuál es la visión, le pregunto, de Yousif sobre el tema migratorio? ¿Comparte las políticas de Rishi Sunak? Bueno, ahí podríamos tener algunos desencuentros un poco más claros entre los dos. Hay que tener en cuenta que en el contexto del Brexit, los escoceses muy claramente se marcaron por una vía muy diferente a la del resto de Inglaterra. Tanto Irlanda del Norte como Escocia querían seguir en la Unión Europea, y ahí hay otras lógicas de migración, ahí hay otros instrumentos de migración. Así que podríamos ver de aquí en adelante que este tema marque algunas tensiones entre ambos, y tenemos que ver cómo la agenda de la independencia puede dirigirnos un poco más hacia la Unión Europea, hacia el regreso eventual más adelante de una Escocia hacia la Unión Europea, incluyendo este tema de la migración. Entonces, Bueno, es uno de los temas por observar. abríamos esta entrevista preguntando sobre los grandes retos que tendrá Humza Yousif en adelante, y quiero cerrarla rápidamente con su opinión sobre esos pasos que tendrá que dar para reencauzar la causa independentista después de Sturgeon. Bueno, hay que ver si finalmente se puede hacer un segundo referendo de independencia. Recordemos que hubo un referendo de independencia anterior, liderado por Nicola Sturgeon justamente, que ganó la idea o la posición política de mantenerse en el Reino Unido, pero dejando claro que existía una división muy clara entre los dos, algo como mitad y mitad de personas que se quieren quedar, mitad que se quieren ir del Reino Unido, pero no hemos visto una elección de esta naturaleza después del Brexit. Entonces, digamos que la idea de regresar a la Unión Europea podría jalar mucho a los escoceses mismos en su idea de liberarse del Reino Unido y, como nación independiente, sumarse a la Unión Europea. Entonces, vamos a ver si termina realizándose un segundo referendo de independencia bajo el liderazgo de ellos. Pues Oscar, yo le agradezco mucho. Es Oscar Palma, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Que tenga un feliz día. Ustedes también, muy buen día. A nuestros televidentes, quédense con nosotros. Segundos de pausa y ya regresamos con más titulares.